Continuamos con el desarrollo del Nuevo Diario AM y tenemos un invitado especial en el día de hoy, que es Xavier Domínguez, consultor en comunicación política, quien tendrá en su haber varias conferencias en República Dominicana y específicamente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, con varias obras en su haber. Y aquí tenemos una de ellas, o parte de ellas, Érase una vez, 25 años provocando y comunicando. Xavier, bienvenido al Nuevo Diario AM. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. ¿Eres consultor en estrategia y comunicación política? Sí, exacto, así es. Aquí se está batiendo mucho lo de las candidaturas independientes, hemos estado conversando acerca de este tema. ¿Qué tantas posibilidades, de tu perspectiva, tendría un candidato independiente en la República Dominicana? Muy pocas, francamente. De ser presidente, muy pocas. De condicionar al próximo presidente, bastante. Porque las candidaturas independientes al final nacen con una vocación, que es la de dar voz a un sector de la población que normalmente no participaría porque no cree en los partidos clásicos. El problema es que en todos los países o en todos los estados en los que se han promovido las candidaturas independientes han nacido más como acciones de protesta que como acción de gobierno. Entonces, son unas candidaturas que traen una vocación de división, de romper a los partidos clásicos, y por lo tanto creo que tienen más capacidad de condicionar quién pierde que ganar. En ese sentido, aquí esta sentencia se produce precisamente a raíz de un sometimiento que hace un candidato que entendía que estaba ya la figura constitucionalmente y que se le había violentado un derecho, más allá de un disgusto que pudiese existir con los partidos tradicionales que se reflejaron en una abstención importante en cuanto a porcentaje en las pasadas elecciones. Sin embargo, en nuestros países, donde todavía tenemos debilidades de sistema, ¿qué tan beneficioso o perjudicial pudiese ser que alguien pudiese ser electo y favorecido con el voto del pueblo en una candidatura independiente? Bueno, las experiencias que hay de gente que ha ganado una elección siendo un candidato independiente, la última que recuerdo fue en México, en el estado de Nuevo León. El Bronco. El Bronco. Las experiencias no han sido buenas. Una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Yo siempre digo lo mismo. Hay mucha crítica al sistema de partidos clásico y a los políticos tradicionales. Pero al final ser político no es cosa fácil. No todo el mundo sirve para la gestión de lo público. Es decir, controlar, digamos, el futuro de la educación de un país o de la sanidad de un país o las finanzas de un país no es para ocurrentes. Entiendo que haya gente que tenga la voluntad de cambiar el sistema, pero incluso para cambiar el sistema hay que conocer el sistema. Y yo creo que esto es lo que carecen muchas candidaturas independientes. ¿Y solamente se pueden formar un candidato idóneo dentro de los partidos políticos? No. Esos requerimientos que usted dice que se le exigen a un candidato o a un gobernante, ¿tiene que ser necesariamente dentro de un partido político? No, yo creo que exige, y hoy más en los tiempos actuales, exige combinación. ¿Qué entiendo yo por combinación? Tiene que ser gente que son profesionales que entran en la política y no solo profesionales de la política. El problema de la situación actual de por qué hay candidaturas independientes o gente con esa vocación es porque hay gente que solo ha hecho política en su vida y eso también es insuficiente. Los tiempos reclaman otra cosa. Entonces, por eso ahora se sorprende, por ejemplo, en Estados Unidos cuando Elon Musk entra en política. Bueno, es que es un profesional y además va a entrar en política, lo que le va a costar, digamos, porque entra un poco como elefante en cacharrería, pero lo va a hacer. No estamos acostumbrados a que ese tipo de profesionales, y es necesario que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una clase política en casi todo el planeta que llevan toda su vida desde la juventud, desde el partido, y llegan ahí y no saben hacer otra cosa que política, ¿no? La comunicación política de hoy, Xavier, ¿hacia dónde debe ser dirigida para que impacte en el electorado o para que convenza a la gente que es apática con este tipo de decisiones? O sea, la gente que no esté en política, ¿cómo debe ser convencido mediante la comunicación y la persuasión para que pueda creer en ese discurso? Bueno, ya la persuasión depende de la habilidad de cada persona, porque no es difícil ser un seductor en la política. No es fácil, perdón, es muy difícil ser un seductor en la política. ¿Aún haciendo uso del populismo? Bueno, el populismo está demostrado que tampoco está funcionando, porque no lo catalogo ni como derecha ni como izquierda, ¿no? El populismo está siendo
maquinarias para repetirle a la gente lo que quiere oír, pero no para solucionar los problemas. Acabo con esto, si me permite. ¿Cuáles son los puntos No comunicacionales lo dejaste. de persuasión que utilizan, por ejemplo, los candidatos independientes? Es que hay muy pocos candidatos independientes. Entonces, el elemento de persuasión es la crítica sistemática a todo aquel que participe de política y al sistema actual. Entonces, claro, al final para gobernar hay que tener un modelo de país. Hay que plantear una alternativa, no solo describir lo que está mal. Entonces, por eso quería decir anteriormente que el populismo, una de las cosas que hace muy bien es describir el problema, pero no aporta ni una de las soluciones. Y el problema de las candidaturas independientes es que no dejan de ser procesos populistas maquillados, porque es gente que describe muy bien el problema, pero muy mal la solución que requieres. Ok. Y desde su perspectiva, Xavier, a propósito de eso que usted señala, ¿por qué es tan difícil? Obvio, los problemas siempre van a estar, los problemas sociales en todos los países, pero ¿por qué le es tan difícil a nuestros políticos, sobre todo en América Latina, enfocarse de manera directa en un problema? Digamos, usted tiene el caso de Bukele en El Salvador con el tema de la seguridad. Que sea sostenible en el tiempo es otra cosa, pero en lo inmediato dio una solución. ¿Por qué es tan difícil que los políticos, cuando llegan al poder, puedan enfocarse en problemas específicos y tratar de solucionarlos? Y sin embargo, lo que hacen es como que se mantienen en una campaña política todo el tiempo. Bueno, por conflicto de intereses. O sea, los países no solo tienen un problema y no hay dinero para todos. Y no hay dinero para solucionar todos los problemas. ¿Qué hizo Bukele? Se fue a una prioridad, que era la seguridad. Ahora, la pobreza existe en El Salvador, sigue existiendo. El desempleo sigue existiendo, sigue existiendo. La pequeña delincuencia sigue existiendo, sigue existiendo. El narcotráfico sigue existiendo, sigue existiendo. Entonces, bueno, agarran un tema y lo hacen bandera de ese gobierno. Es difícil sostenerlo en el tiempo. En países como República Dominicana las necesidades son muchas, pero no son diferentes a las que puedan tener los países de Europa. Ustedes tienen una tendencia a pensar que ustedes están peor que en Europa, y no es así. No es así. Europa ha maquillado muy bien los problemas que tiene y ustedes transparentan demasiado los problemas que tienen. Xavier, le preguntaba ahorita, en la conversación anterior, sobre hacia dónde debe ir la comunicación política para que sea efectiva. En países como el nuestro, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos a tratar para que tener un nivel de ganancia de causa en ese electorado que se mantiene apático? Muy sencillo. ¿Para qué es la comunicación política? Vamos a lo básico. Para que la gente de la sociedad, para que el pueblo, en sus diferentes condiciones económicas e intelectuales, entiendan el funcionamiento normal de un país. Por lo tanto, la única manera en que la gente entiende la comunicación política es siendo el protagonista de la misma. Yo siempre digo lo mismo: gobierno que no pone rostro a su acción no es un gobierno. ¿Quién tiene que protagonizar la acción del gobierno? Los ciudadanos. Una cosa es que usted tenga todos los mecanismos y el presupuesto para poder hacerlo, pero el beneficiario de esa infraestructura ha de tener un rostro ciudadano. El beneficiario del sistema educativo ha de tener un rostro ciudadano. Yo por eso insisto tanto y tanto y tanto en la profesión en que hay que ponerle rostro a los gobiernos. Y los rostros hoy son de los políticos, no de la gente. Por lo tanto, una comunicación que es efectiva es una comunicación que pone al ciudadano como protagonista de la comunicación. Esto de que haya un monólogo de políticos explicándole a los ciudadanos lo que hacen no funciona. Lo que sí funciona son ciudadanos explicando cómo ha cambiado su vida por la acción de un gobierno. Si tú no tienes ciudadanos a los que le has cambiado la vida, ahí radica el problema. Ahí es muy difícil tener una buena comunicación porque lo que estás haciendo no funciona. Ok. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las principales características de un líder político aquí en la República Dominicana, Bueno, tomando en cuenta las particularidades de nuestro país? La empatía, porque en este país hay dolor. La cercanía, porque a pesar de que ustedes son un país muy formal, aunque no lo crean, y que les gusta mucho disfrutar y saborear las formas, sí necesitan un líder cercano. En tercer lugar, yo creo que una persona con capacidad de tener la sensibilidad de entender a la gente necesitada, pero con la mano derecha para saber tratar
al poder económico de este país, que es muy influyente y está muy concentrado. Y eso se demuestra, por ejemplo, cuando un gobernante lo que perennemente hace énfasis en los supuestos logros que ha conseguido, ignorando inclusive lo que piensa un gran sector de la población. No entiendo bien la pregunta. O sea, cuando un gobierno se empecina o hace énfasis, el Me gobernante... habla del proceso de reformas, por ejemplo. en exhibir logros y no en que realmente la población está recibiendo esos beneficios que él dice tener. O sea... Hombre, ahí hay un problema, digamos, de percepción del político sobre la realidad. Pero exactamente. Lo que sí le puedo decir es que incluso ese problema de percepción, esa diferencia entre la realidad y la expectativa que tiene el problema, sí requiere de un proceso de comunicación profesional y que a lo mejor no falla tanto la acción de gobierno como la manera de explicarlo, ¿no? Javier, y en ese sentido, y a propósito de la pregunta de don Tuto, ¿cómo valoraría usted, desde su perspectiva y su experiencia, la política de comunicación que lleva a cabo el gobierno de la República Dominicana? ¿El actual? El actual gobierno. Yo tengo que decir que desde el punto de vista profesional, hay una persona, un personaje, un político en este país que a mí me llama mucho la atención, que es Homero Figueroa, que creo que es un gran comunicador y que en ese aspecto él lo está haciendo bien. Otra cosa es si el gobierno tiene la expectativa. Sí, claro, tiene la hablamos en expectativa. términos... Pero esa figura que tiene este gobierno de tener un portavoz de forma tan clara, mire Argentina los problemas que tiene, mire Estados Unidos los problemas que tiene, mire en España que hubo portavoces en su momento y se retiraron, tienen una figura que ustedes profesionalmente, estoy hablando, profesionalmente es de alta calidad. A mí me sorprende de todos los países que uno visita ese personaje, si me lo permite. O sea, desde tu perspectiva, Xavier, ¿tiene las cualidades necesarias para hacer una comunicación efectiva al día de hoy? Homero Figueroa, Sí, sin duda. Está haciendo un buen trabajo. Sin duda alguna. ¿Y el mensaje, Javier? ¿Cómo tú lo...? Bueno, el mensaje ya depende de más cosas, ¿no? Porque al final un vocero repite lo que le dicen de alguna manera o modela lo que le dicen. Sí es cierto que este país, por ejemplo, está haciendo cosas que son muy positivas. Todo el tema del turismo, por ejemplo, es sorprendente, lo que este país es querido y amado en el mundo. Y creo que hay un déficit de explicarlo. Toda esta política de cielo abierto, por ejemplo, esto cuesta muchísimo que un país tenga una política de cielo abierto y aquí se la dan porque hay garantías jurídicas, claro, o porque hay un turismo de calidad o porque hay unos servicios que se prestan, y creo que hay cosas que se podrían mejorar, evidentemente. Todo es mejorable, no es muy fácil criticar, pero creo que más allá de que tienen todos los instrumentos, insisto, que me sorprende la figura del portavoz que tiene o del vocero, sí hay elementos que se están haciendo muy bien y que están pasando desapercibidos o que no se están potenciando. Por ejemplo, yo entiendo que ustedes tienen un problema muy grande con la frontera de Haití, pero todos los países tienen problemas en las fronteras, todos. España tiene problemas, Estados Unidos tiene problemas, México lo tiene en la frontera sur. Y hay muy poca gente que esté haciendo cosas que tome decisiones. Y en este país se toman decisiones, pero nos están explicando que esas decisiones realmente tienen una utilidad, una funcionalidad. Entonces creo que todo es mejorable, pero no están ustedes peor que muchos otros países, ¿no? Y ayer también yo lo decía, hay una tendencia del dominicano a pensar que está muy mal. Y ustedes están bastante mejor de lo que ustedes. Y eso no se debería tal vez a una mala estrategia comunicacional. O sea, podemos tener muy buenos profesionales, pero tal vez una muy mala estrategia que entonces distorsione la realidad y se confunda el dominicano entre lo bueno que está sucediendo y la percepción de lo malo que entiende que pasa. Yo lo que creo que, no sé si es buena o mala, pero porque la desconozco. Y desconozco si existe. Yo creo que con las capacidades que tiene este país y los resultados que tiene este país internacionalmente es poco agresiva. Debería ser mucho más agresiva y sacar más pecho de la gestión. Atención, Homero. Desde la perspectiva suya, Xavier, como consultor y en comunicación política, para la construcción de una candidatura de cara a las elecciones del año 2028, ¿qué necesitaría ese candidato para ser elegible o tener éxito en los planteamientos que lleve? Bueno, de entrada tener un modelo de país, porque en la última elección, en la elección del año pasado, lo que había era un modelo de país y una gente criticando a un modelo de país, pero no presentando una alternativa. A mí me llamó mucho la atención eso.
Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un modelo de país, segundo, tener una marca muy fuerte de partido y tercero, intentar no llevar ningún partido dividido, que yo creo que es la principal asignatura de todos los contendientes para el 28. Xavier, a mí me llamó la atención que usted mencionara el tema de la frontera con Haití. Sí, sí. Porque yo siempre he tenido una insatisfacción personal con el tema de la comunicación. ¿Qué le ha faltado a República Dominicana, por ejemplo, para combatir a nivel comunicacional la mala fama que tenemos internacionalmente como racistas? Porque se nos acusan de racistas. Pero yo creo que no la tienen. Yo se lo digo de verdad. A mí me duele, mis hijos nacieron en América, nacieron en México, por lo tanto yo tengo una estima por el continente en términos generales muy por encima de la media. No es verdad, ustedes son muy críticos con ustedes mismos. Y se lo digo de verdad, y se lo digo con cariño. Yo creo que República Dominicana, más allá de que yo pueda venir aquí y parezca que yo vengo a hablar bien del país simplemente porque quiero caer bien, no es cierto, no me caracterizo por eso. Es más, me caracterizo por no tener pelos en la lengua y por haberme generado varios problemas porque no me cayó ninguna. Pero dicho eso, yo creo que esa percepción de que ustedes son racistas no existe, es una percepción interna. Creo que es un complejo, y lo digo con cariño y con respeto, que ustedes tienen. No creo que lo que se habla del dominicano fuera es que sea racista. Se habla de un pueblo que es alegre, se habla de un pueblo que es trabajador, se habla de un pueblo que presta unos servicios en el turismo por encima de la media y se habla, por ejemplo, en mi ámbito, en la profesión de la comunicación, de un gran talento. Hay mucho talento en este país en materia de comunicación. Entonces, sí es un problema el tema de la frontera, sí es un problema el tema de los haitianos, sí es un problema el comportamiento social de los haitianos, sí es un problema el volumen de haitianos y haitianas que hay en este país, sí es un problema las necesidades que hay que cubrir de esta gente que va en detrimento de los dominicanos porque tienen que recibir el mismo sistema de salud o el mismo sistema educativo, pero en ningún momento creo que haya una percepción de que ustedes son racistas. Entonces, y tienen una idea permanente en República Dominicana de que ustedes son pobres, de que ustedes son racistas, de que ustedes no son buenos, y al contrario, o sea... sí, pero lo del racismo obedece a que nosotros hemos sido inclusive acusados en foros internacionales y hay organizaciones internacionales que han hecho ese énfasis. No conozco a ningún país al que no se le acuse de racista cuando pone control en la frontera. Así es. Sí, no conozco ningún país. Donald Trump es un racista, España es un racista, gobierna de la derecha, gobierna de la izquierda, porque la frontera con Marruecos tenemos que aplicar la ley, la frontera de Gaza e Israel es un proceso de racistas, la frontera sur de los mexicanos contra los guatemaltecos es un racismo. El tema aquí es que se hace demasiada demagogia. Poner control al flujo migratorio no significa otra cosa que defender los intereses de un país. Claro, la soberanía. Es decir, Donald Trump es un racista porque no está dejando entrar gente, Donald Trump está defendiendo a los Estados Unidos. Los intereses del El presidente Luis Abinader está poniendo control con los militares y drones en la frontera con Haití. No es un racista, está poniendo a salvaguarda su país. Entonces, hay que empezar a dejar de hacer un poco de demagogia. ¿Hay unas necesidades migratorias en el país? Sí. ¿La gente entra en otros países? No. La gente huye de su tristeza o de sus penas o de sus necesidades. Entonces, en el momento en que entendamos que la gente no emigra por ir a, y perdonen la expresión, por ir a joder a otro país, sino que emigra porque tiene unas necesidades que no tiene cubiertas, entenderemos que el control de la frontera no es un control de racistas, es un control de a quién se le puede prestar servicio y a quién no. Entonces, si la comunicación general en todo el mundo es decir que todo aquel que ponga control en sus fronteras es racismo, nunca vamos a encontrar ni un problema ni una solución para este problema, ni vamos a encontrar manos aliadas que entendamos que hay gente que huye, no que quiere llegar aquí, que huye de una realidad a la que se le tiene que ayudar, pero se tiene que ayudar con control. ¿Por qué? Por una cuestión muy básica. Porque en este país se llama República Dominicana, hay unos dominicanos que muchos de ellos tienen las mismas necesidades que los haitianos y que hay que cubrirlas. Priorizar a la gente del país, en cualquier lugar se le va a llamar racista al presidente. Si Luis Abinader es un racista por defender a los dominicanos, oiga, hemos perdido el que lo que sentido de está la sucediendo es lo contrario, sobre todo en el ámbito de la educación y de la salud, que están a punto de colapsar los sistemas de salud y de educación de la República Dominicana. Pero mire, se lo planteo de otra manera. ¿Por qué viene la gente de Haití a República Dominicana? Porque ustedes están bien. Sí, es cierto, claro. Es cierto. Entonces, sean conscientes que ustedes son país de acogida, que hay que regularlo y hay que, de alguna manera, explicarle a la gente de República Dominicana que hay unas necesidades de un pueblo vecino.
pero hay que ponerle cupos. Claro, claro. Y eso no es racismo. No. Eso es simplemente tener un control de una frontera porque es necesario prestar un servicio a la humanidad, ya sea dominicano o no. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. No, y la Javier. República Dominicana ha sido más que solidario con Haití, inclusive cuando ha habido eventos como el terremoto que se produjo hace relativamente Sí, pero poco tiempo. Por eso decir que organismos internacionales hablan de racismo, los organismos internacionales ya son entes burocráticos que hacen declaraciones sin pisar el territorio. Y podíamos hablar de mucha gente. Así es. De muchas instituciones que hablan de democracia y no han construido una democracia, o gente que habla de procesos electorales y no han hecho, por decirle, ni un cartel electoral en su vida. Entonces, cuidado, porque hay mucha plataforma internacional. En España decimos chiringuito. No sé cómo se diga en el país. Chinchorro, aquí o ventorrillo. Aquí es un ventorrillo. Ventorrillo. Que son plataformas burocráticas para mantener funcionarios que bajo el paraguas de no sé qué siglas están intentando convencer a la comunidad internacional de que son unos expertos en infinidad de materias cuando no han construido ninguna de esas materias. Entonces, que a mí un organismo internacional me llame racista, primero tendría que ver cuál y segundo tendría que ver qué proponen ellos para que no seamos racistas presuntamente. Xavier. Perdón, Nadia. Xavier, me gustaría que analicemos la situación, yéndonos un poco al plano más internacional. El caso Milei, que es Milei, Bukele, para muchos políticos del patio se han convertido en una especie de referente porque han roto los esquemas y los paradigmas. Ahora mismo Milei tiene una situación con una criptomoneda que ha llevado a cuestionamiento público. Como experto, como especialista de la comunicación política, yo quiero que usted brevemente me analice el caso Milei para que tengamos un poquito de orientación en torno a este tema, porque la gente quizá no conoce en su contexto cómo es la política en Argentina. Bueno, que en Argentina es un quilombo, que dicen Sí, ellos. sí, es complicadito. Hombre, a mí me parece de una inocencia absoluta lo que hizo Milei. Recomendar una cosa que no la tenía ni probada, que no sabía ni quién era, me parece impropio de alguien que gestiona un país del tamaño que es Argentina. Y con las condiciones que tiene Argentina. Y con las condiciones que hay ahora mismo. Argentina, pero es que alguien que dice ser experto en economía, que recomiende algo que precisamente desde el punto de vista económico es donde ha sido un fraude, hombre, deja mucho que desear. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuidado con los outsiders, cuidado con los independientes, porque es que es muy fácil criticar. Convencer al pueblo de lo que ya está convencido, muy sencillo. Decirle al pueblo dominicano esto no va, esto no va, esto no va, pues ya lo vive. Claro. Ahora, llegar allí y solucionar lo que no va, esto es muy complicado. Entonces, esto nos lo vamos a encontrar con personajes como Milei. Xavier, la semanal, o sea, la metodología y la estrategia de comunicación del presidente Abinader para informar a la sociedad y a la prensa en sentido general, desde sus conocimientos como experto en la comunicación y asesoría, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser? Bueno, depende del contenido. Por el simple hecho de ponerte delante de las cámaras una semana no tiene ningún sentido. Yo por lo que veo, que alguna vez me he conectado, porque veo que se conecta, te puedes conectar digamos, a la semanal, hombre, hay semanas de alto contenido y de impacto político que es importante. Entonces yo que todo presidente haga un ejercicio de transparentar su acción de gobierno, hay que felicitarla. Será más acertada, menos acertada, más atractiva, menos atractiva. Pero a mí me parece muy valiente ir a dar la cara cada semana para explicar lo que estás haciendo. Porque vivimos en unos tiempos en que hay demasiados políticos que explican lo que hacen y no es verdad. Que dicen que hacen. Pero al final nos faltan políticos que hagan lo que dicen y que además lo transparenten. Entonces, cualquier iniciativa de ponerte frente a una cámara, que no es fácil, para explicar lo que estás haciendo, me parece una iniciativa valiente, me parece una iniciativa útil. Mejorable, todo es mejorable en la vida. Incluso cuando Messi juega hay partidos que son mejorables y nadie duda que es el mejor jugador del mundo. Dicho eso, me parece bien, hay semanas que son más fuertes y semanas que son más flojas, pero creo que es una iniciativa acertada a dar la cara de forma semanal y que la gente sepa que el presidente hace cosas. Es positivo tanta exposición pública del presidente que día a día pues emite declaraciones, una noticia quizás sustituye la otra por parte del Ejecutivo. Bueno, o producir que desgaste. Abinader es un monstruo de la comunicación, ¿eh? O sea, aquí habría que hacer eslogan divertido y es no Abinader, no pari. O sea, aquí si no es Abinader hay muy poca cosa de la que se pueda hablar, digamos. El resto es aburrido. Es un rockstar de la comunicación y lo está haciendo bien. Él a diario domina
la comunicación marca la agenda y todo lo que pasa en este país es lo que Abinader hace, lo que Abinader dice, lo que Abinader propone, lo que Abinader visita, lo que Abinader inaugura. El Entonces, preciado. un monstruo que dicen ustedes, ¿no? Un monstruo, porque copa. Es el líder de la comunicación en el país, sin lugar a dudas. Xavier, yéndonos a su obra, vemos que usted tiene algunas obras escritas, el Manual del Príncipe, Mienta pero no engañe, Dilo bien o calla para siempre. ¿Cuál es la esencia de? Por ejemplo, esa obra a mí me llama la atención, este título que dice, Mienta pero no engañe. ¿Cómo se hace eso? Mire, en el libro la primera frase que digo para que la gente entienda el título es: no es lo mismo que su esposa le mienta que su esposa le engañe. Ah, claro. Entendido esto, es la gran diferencia. Está muy claro eso. claro. Entendido esto, yo lo que hago es en ese libro una defensa de la mentira. Dirá, oye, qué barbaridad. Una defensa de la De mentira. la mentira, todo el mundo miente. Sí. Todo el mundo miente. Todo el mundo miente con las calificaciones o las notas de los hijos. Todo el mundo miente con su potencial sexual en la cama. Todo el mundo miente con el éxito profesional que tiene. Cuando explicamos la Navidad y se la explicamos a nuestros hijos, Entonces la todos mentira hacen- es la norma. la mentira es la norma porque todo el mundo miente y aparte la poesía es mentira. Ok. Es una exageración, no es algo malo. El maquillaje de las mujeres es mentira, pero No, es por algo ese tema malo. no se vaya, por favor. Ah, bueno. Por ahí no. No lo enfoque por ahí. La barba de los hombres es mentira, porque ¿no? decía mi abuela, a ti todo lo que te tape la cara te va a funcionar, digamos. Entonces, son cosas que son mentiras y que no por ello son malas. ¿Dónde está el engaño? Cuando uno dice que en Irak hay armas de destrucción masiva y no lo hay, y el pretexto era otro, era el gas. Cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, sabiendo que puede solucionar las alergias, nos tiene a todos condenados a la loratadina y a la desloratadina. Eso es un engaño, porque podrían solucionar ese problema. Cuando en España se dice ha sido ETA y realmente no había sido ETA, y todo el mundo sabía que había sido Al-Qaeda, pero voluntariamente por un interés electoral se estuvo explicando que era ETA, eso es un engaño. ¿Por qué? Porque el político cuando engaña, lo que pretende es obtener un favor en primera persona. O sea, esa es la intención de la obra, Esa es la intención desnudar de la esa obra. realidad. No hay ningún problema en que la gente mienta, todos lo hacemos a diario, todos mentimos. Cuando llegamos tarde explicamos que ha pasado no sé qué. Cuando tu mujer te pregunta, ¿mientes? Cuando le preguntas a tu mujer, ¿y esto de dónde viene? No sé. Me costó 10 pesos, pero costó 20. Xavier, hay una cercanía de los magnates de la comunicación, de la tecnología, al presidente Donald Trump. Y yo quería preguntarle, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo pudiese incidir, por ejemplo, o qué desafíos trae la comunicación en combinación con la inteligencia artificial cuando quienes la manejan, la fabrican y la reproducen tienen algún tipo de acercamiento con la política? Bueno, primero que todo, esta gente se acerca, yo no sé si porque sean republicanos o no, tengo mis dudas, sino porque lo que sí quieren es un cambio de sistema, en el que muchos ciudadanos de los Estados Unidos están de acuerdo en que este sistema de partidos es obsoleto y en el que no te puedes volver a encontrar, digamos, una mesa de edad en el Senado con gente de 80, 90 años preguntándole al dueño de Facebook cosas que eran muy obvias, ¿no? Es decir, que te das cuenta de esos dos mundos absolutamente desfasados. Todas las cuentas de Facebook tienen una contraseña. O sea, que le pregunten esto al CEO de Facebook, ¿no? O de Meta actualmente. Imagínense la diferencia de esos dos mundos, el desconocimiento de uno y otro. Y por lo tanto, hay una voluntad de acercamiento a quien puede cambiar el sistema, no al Partido Republicano. Entendido esto, y hablando del tema de la inteligencia artificial, ¿qué va a traer? ¿Va a traer cosas buenas? Sí. ¿Va a traer cosas malas? También. La mala va a ser el despido de gente masiva, porque la inteligencia artificial reduce tiempos, reduce procesos y reduce costos económicos. Puede sustituir en el caso de la política lo imprescindible en la política, que es el contacto directo, la mirada, el roce, el cariño, el beso, el abrazo, el no sé qué, ¿no? La sensación de alegría o de participar de un colectivo. No lo puede hacer la inteligencia, pero todos aquellos productos que la política está dando, se pueden acelerar los procesos, se pueden reducir los tiempos, se puede gastar menos, sí lo va a hacer. ¿Y quién lo hace hoy? Lo hacen personas. Por lo tanto, la inteligencia artificial sí va a lograr cosas muy buenas, pero va a lograr un sistema de despidos masivos importante. ¿Y cómo adecuarse entonces a esta circunstancia en el ámbito de la comunicación?
Bueno, es que nos va a pasar por encima, no es un tema, es que o te adecuas o te adecuas, digamos, no hay de otra. Es decir, la utilización de la inteligencia artificial, insisto, para reducir procesos o para mejorar productos o para hacer entregas más rápidas y de forma masiva, lo vamos a vivir. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues adaptarse cuanto antes para intentar generar espacios en el mundo laboral en el ámbito de la inteligencia artificial, pero no en el ámbito tradicional, porque es que hay cosas que se van a acabar. Si uno visita Miami, hoy el delivery de Miami, de las pizzas, son robots. Okay. En ese sentido, ¿pudiese la inteligencia artificial influir en la comunicación y en la estrategia para manipular intención de los votantes? Desde que la historia es historia, Sí, eso existe. el que ha hablado ha intentado manipular al resto. Bien. No conozco un proceso en el mundo en el que cuando uno habla intenta condicionar la actitud del otro. O sea, no. Pero de padres a hijos, Sí. cuando el esposo le explica a su esposa la historia. Pero ya utilizando la herramienta de la inteligencia artificial como tal. Claro, evidentemente. O sea, la historia de la humanidad es la historia de la manipulación. Mira, Xavier, en la conferencia vas a presentar el libro Érase una vez provocando y comunicando. Sí. ¿En qué consiste esta obra? Bueno, es un resumen de lo que yo creo que ha empeorado en la política en los últimos 25 años. Hay cosas que sí ha mejorado, pero la verdad que son menos de las que han empeorado. Siempre pongo varios ejemplos. La primera es, hoy tenemos más partidos que antes, pero peor representación. Tenemos más partidos y más oferta política, pero parlamentos mucho más divididos que son incapaces de tomar una decisión. Tenemos muchos más partidos políticos, pero menos gente participando en las elecciones. Más partidos políticos, pero menos militantes entre todos los partidos políticos que hace 15, 20 años. Segundo tema, salieron las redes sociales, salió el Internet, que nos iban a permitir un acceso masivo a la educación, al conocimiento, a democratizar, digamos, todo el conocimiento. ¿Y en qué se ha convertido? Perdone la expresión, en un mierdero en el que la gente entra, uno se insulta, otro se ataca, otro se critica. Es decir, cosas que nacieron con una muy buena intención, que no dudo que hayan tenido sus momentos buenos, se han acabado convirtiendo después de 25 años en un problema, digamos, ¿no? Pues hoy las redes sociales que tengan este descontrol que tienen cuando nacieron con otro objeto, bueno, iba a poder todo el mundo participar y al final le ha dado voz a una legión de idiotas que se levantan por la mañana que simplemente desde el sofá de su casa opinan de cosas que ni saben ni tienen interés simplemente por el placer de molestar, digamos, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco cuál ha sido esa degradación que yo creo que en estos 25 años se ha dado. Por ejemplo, si uno habla de la publicidad política, uno recuerda la publicidad en términos generales, incluso la comercial y la política de hace 15 o 20 años, era mucho más impactante. Si yo le digo que me digan ustedes hoy un spot de televisión memorable, se van a ir a los 90, se van a ir a los 2000. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la clase política ha entendido que la publicidad es un gasto, no una inversión. Okay. Entonces, en el momento en el que los publicistas es gente que gasta dinero, no que invierte tiempo de su vida en hacer que haya una conexión entre el ciudadano y el político, claro, nos hemos vuelto locos. Entonces, en este periodo de estos 25 años, el exceso de partidos políticos yo creo que ha sido un problema. Estamos encontrando cosas que en la derecha y la izquierda que por el exceso de oferta están radicalizando posturas. Tenemos partidos en la derecha que están diciendo auténticas barbaridades en el mundo respecto al flujo humano en las fronteras, que esos sí son abiertamente racistas. Estamos encontrando en la izquierda derechos que nadie ha pedido. Yo ponía un ejemplo y la gente se reía, pero es que es la verdad. Yo me he llegado a encontrar en plataformas de partidos de izquierdas el derecho de aborto de una mujer trans. Digo, pero el derecho de aborto de la mujer. Una mujer trans y dices, hombre, primero tendrá que quedarse embarazada. O sea, ¿por qué le va a dar un derecho que nadie ha pedido? He visto cosas en partidos de extrema izquierda con una tendencia animalista. Ayer ponía el mismo ejemplo, ¿no? El derecho de la gallina a no ser violada. Es decir, realmente hemos llegado al esperpento y hemos llegado al ridículo. Entonces, mucha gente, pero son realidades, incluso son que realidades. plantean ONGs. Entonces, reconocidas. claro, y luego hay partidos de extrema derecha que plantean que toda persona que quiere ir a otro país hay que expulsarlo entonces el racismo se ha generalizado, la estupidez se ha generalizado. Entonces, lo hemos permitido bajo la bandera de la pluralidad
barbaridad. Ajá. Y oiga, hay unos mínimos, o sea, hay cosas que cuando uno las explica roza el ridículo, pero que es la realidad. Entonces, oiga, la perversión de los conceptos de derecha e izquierda. ¿Y qué Nicolás Maduro se autodenomina socialista. ¿Usted cree que Felipe González, presidente de España, y Nicolás Maduro tienen alguna similitud, o Olof Palme tiene una similitud con el socialismo que plantea este señor? Es una barbaridad. Hay partidos de extrema derecha que ni siquiera tendrían el derecho a ser partidos democráticos, pero como la democracia ha sido muy flexible, tenemos gente diciendo auténticas barbaridades en contra de las mujeres o en contra de los flujos migratorios. Y no pasa nada. Entonces, que en 25 años, con la bandera de la libertad, hayamos permitido ciertos abusos y ciertos excesos que en algunos casos rozan el Como el ridículo. propio lenguaje, por Sí, ejemplo, en el idioma, ¿qué piensa usted con relación a El eso? lenguaje no binario, esas el cosas. Mire, inclusivo. Yo creo que ese es el menos importante de los problemas. Si hay que utilizar la palabra no binario, yo no tengo ningún problema. Hay otras cosas que me parecen más ridículas, ¿no? Decía, yo cada año hago un resumen de un minuto y algo del resumen del año, y lo hago el día 31. Cada año, claro, que la Real Academia de la Lengua Española autorice la palabra chunda chunda para definir un ánimo festivo y musical, bueno, pues yo creo que también Sí, estamos pero que cayéndole en quieren el decir esperpento. por ejemplo, que Ya en el todas, y todes. Sinceramente, yo soy un tradicionalista, de verdad. Yo creo que en el todos estamos todos contemplados, los todos y las todas, y creo que hay, pero insisto, no creo que ese sea el principal problema. mayor de los problemas. El mayor de los problemas. No, pero es Una el anécdota. reflejo de un reflejo Es un del gran problema. reflejo de esa hiperrepresentatividad Exactamente. que acaba En ese llevando al sentido es que ridículo tiene ciertas importancia cosas. precisamente. Exacto. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Xavier que haya estado aquí y que vaya a presentar su libro en conferencia en la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros. Eso es este viernes. Sí, y hoy se presenta en la sede de la Liga Municipal, creo que se llama. sí. Está también Fedodim, se presenta a las 6 de la tarde ahí. Ok. Y mañana en Santiago. En Santiago, a las 6 de la tarde también. Bueno, muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y orientarnos en torno a estos temas que son de tanto interés para la colectividad, que realmente nos edifica y nos trae un nuevo conocimiento y una nueva perspectiva de ver las cosas en República Dominicana, como bien acotaste ahorita en los temas que tratamos, que muchas veces el dominicano es muy pesimista y no se da cuenta de que quizás afuera existen más problemas que aquí dentro. Y se les quiere más de lo que ustedes se creen. Así mismo. Muchas gracias, Javier. Venga, Continuamos. El Nuevo Diario AM.